Buenas noches, bienvenidos a Asuntos Públicos. Hace muy pocos días estalló una bomba que lanzaron los medios New York Times de Estados Unidos y el británico The Guardian, denunciando la existencia de manipulación con datos de usuarios de redes sociales y utilizadas en provecho de una empresa que manipuló estos datos con fines electorales. Esto generó, Silvia, un escándalo a nivel mundial, al punto de que la red involucrada, Facebook, perdió en un solo día 7% del valor de sus acciones en función de esto, que ya era una preocupación extendida. ¿Qué pasa con los datos de los usuarios y cómo esto pueden ser usados con fines muy distintos a los que se prevé cuando se prestan estos datos en las redes sociales? Sí, exactamente, Mabel. ¿Vos te borraste? No, no me borré porque eso es una... Claro, el tema con los usos, ¿no? Hay usos personales, usos institucionales, el crecimiento exponencial que ha tenido en 10 años Facebook ha sido extraordinario, y con ello el aumento también exponencial de los riesgos y los peligros de uso y manipulación. Y ya no, porque en este caso, que es el que se denuncia, no es simplemente el uso de los datos para ver los perfiles como hacen las empresas, históricamente las empresas de marketing, para ver cuál es el perfil de sus usuarios y venderle cosas, sino que esto implicó el uso y la manipulación segmentada, incluso con noticias falsas, para orientar una definición política de electores en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Esto es un escándalo mayúsculo, ¿no? Sí, claro que es un escándalo mayúsculo. Facebook, desde que estalló la crisis, digamos más o menos hace 10 días, perdió el 18% de su valor, de su capitalización bursátil. Facebook valía más que el PBI de la Argentina, 550.000 millones de dólares por su capitalización bursátil. Es un escándalo. Además, todos los días hay alguien que dice yo me borro, y como vos muy bien decís, influyó en dos hechos políticos que están cambiando la historia del mundo. La victoria de Trump en Estados Unidos, por lo que significa la primera potencia del mundo, y el Brexit en Inglaterra, que significó, digamos, un Brexit que hubo una, digamos, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, que se ganó por un margen muy pequeño y que significa todo un cambio en la configuración de Europa. Claro, y la denuncia, justamente, una de las denuncias de un arrepentido, hay una empresa, se llama Cambridge Analytics, que es la empresa, suponía sí, que era una empresa académica, pero que en realidad lo que hacía era capturar los datos para armar perfiles psicológicos y enviar información segmentada
abogada, dice que esto ha tenido también influencia en la campaña por el Brexit. Entonces ya hay una serie de, incluso hay una denuncia de un ciudadano estadounidense contra estas empresas diciendo que manipularon su voto. Entonces hay se abrió aquí una caja de Pandora muy grande sobre cómo regular este flujo de datos que parecía muy liberadora, pero que empieza a encontrar los elementos de concentración de la información muy importantes. Bueno, por suerte esta noche estamos frente a dos expertos que les agradecemos muchísimo que nos acompañen. Valeria Milanés, que es abogada con experiencia en litigio, graduada de la Facultad de Derecho de la UBA, que ella misma se define como una apasionada de la tecnología, Internet y su impacto legal, lo mismo que Leandro Uciferri, también abogado, catedrático en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, otro apasionado por tecnología e Internet. ¿Dónde empezó esto? ¿Cómo empezó esto? ¿Dónde estamos? Mira, nosotros una de las cosas que hacemos en la organización, en la Asociación por los Derechos Civiles, es indagar en el impacto que los derechos humanos tienen en el entorno digital. ¿Por qué? Porque no es la misma forma, no es la misma arquitectura, pensar el entorno analógico que es esencialmente territorial, que maneja escasez de recursos. Bueno, el entorno digital es totalmente lo opuesto. Es ubicuo, no responde a fronteras, habla de una abundancia y una perpetuación de la información. Todo lo que es institucional no está preparado para este fenómeno. De hecho, por eso los colapsos que estaba apuntando muy bien Mabel. Y que están pasando en todo el mundo. No es que Argentina está posicionado de determinada manera. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en un esquema feroz de capitalismo de datos, de una evolución en el sistema capitalista, con implicancias que recién ahora están empezando a percibirse a nivel masivo. Nosotros entendemos que hay determinados sectores que tienen muy claro lo que está pasando, que son los sectores monopólicos, nuevos sectores monopólicos emergentes. Pero el razonamiento detrás de todo esto es de un capitalismo salvaje basado ahora en datos personales, con la ubicuidad y la penetración en la vida diaria que eso tiene. O también otra manifestación con la que se conoce esto es el surveillance capitalism, que es el capitalismo de la vigilancia. No solamente, o sea, que puede ser implementado por los estados de alguna manera, sino claramente por un sector privado. Y que puede ser mercantilizado, no usado y mercantilizado. Que lo de es, distintas indefectiblemente formas. Lo es, porque cualquier empresa que trabaja, o sea, una plataforma social, no deja de ser o de responder a un esquema de negocios que lucra de la mayor cantidad de información que puede tener. El diseño de las plataformas está hecho para que el usuario pase la mayor cantidad de tiempo posible brindando información e interactuando con la plataforma. Desde una sensación de pseudo privacidad, ¿en qué sentido? Uno con el celular piensa que interactúa la persona, su celular y nadie más puede ver, ¿sí? Porque nadie le da libremente, o es muy poca gente que lo hace, le da libremente su celular a otra persona. Y en el celular hay fotos, está el tiempo que vos pasás, tus gustos, aquella curiosidad que quisiste indagar, que no le contaste a nadie, que la buscaste online, todo queda traqueado, todo queda marcado y todo eso es procesado por las plataformas, comercializado. Estamos hablando a nivel global. Después en los países hay matices según legislaciones en vigencia o no, pero en el caso puntualmente de Facebook, yo estuve la semana pasada en una charla, vino un alto rango de Facebook, en realidad hablar del criterio que tienen para baja de contenidos, ¿no? Que no necesariamente aplica a esta cuestión de la pérdida de los perfiles o el acceso a los 50 millones de perfiles de los usuarios, ¿no? Se habló de ese tema. Pero sí, la postura, por ejemplo, de Facebook es crear una comunidad global con unos términos y condiciones únicos para toda la comunidad global. Entonces, si estás hablando de términos y condiciones únicos para toda la comunidad global, eso hace que en la contratación del usuario, cuando das clic en aceptar a los términos y condiciones, yo
Valeria, que tengo cuenta de Facebook, que la uso cada vez menos y pongo solo información vinculada a la difusión de lo profesional, pero antes la usaba personal, mayormente. Acepto la jurisdicción de otro país, por ejemplo. Salgo de la jurisdicción argentina. Claro, son contratos de adhesión típicos que uno no puede discutir los términos. Ahora, vos decías algo que me parece central. Esto que parecía la apertura democrática, todos decimos todo, ida y vuelta, se ha convertido en la creación de pocos y muy grandes y muy poderosos monopolios que manejan todo. ¿Cómo lo ves, Leandro? Sí, creo que esto, para empezar a entender este fenómeno, es como bien decía Valeria, es empezar a entender los modelos de negocios detrás de las empresas. Entonces, en este caso estamos hablando de explotación de datos y cómo las empresas como Facebook no le importan en sí vender el dato per se, sino vender atención. Es decir, lo que quieren ellos es que vos pases más tiempo, como bien dice Valeria, para que vos consumas esa información a partir de la publicidad que le venden a otras agencias que compran esos espacios. Entonces, lo que a estas empresas como Google y Facebook principalmente les interesa es explotar esa atención que nosotros usamos los dispositivos todo el tiempo, plataformas todo el tiempo, y compartir información. Y a partir de eso generar un perfil que va a ser sumamente específico en términos de nuestra orientación política, nuestra orientación religiosa, otras creencias y diversas opiniones en nuestra vida en sociedad. Al fin y al cabo, como bien comentaban al inicio, se habló ahora mucho sobre, bueno, dejemos Facebook. Y no es tan fácil en algunos casos. Facebook se convirtió en una plataforma en la cual las personas generaron su red ahí, generaron como su vínculo digital con familiares, con amigos, con colegas, con gente de todo el mundo, con quien empiezan a tener ciertos lazos que no es fácil cortar. Si ellos se van de esa plataforma y se mudan a otra porque creen más conveniente por sus políticas de privacidad, por ejemplo, se van a encontrar con que por ahí no hay nadie o tienen a muy pocos amigos. Y eso no es atractivo. Entonces, una de las cosas que hicieron muy, muy bien estas plataformas como Facebook y WhatsApp, que bueno, ahora son la misma empresa básicamente, es generar una masiva cantidad de usuarios nucleados justamente en ese servicio. Entonces es muy atractivo ser parte de esa comunidad. Y esas guías comunitarias que ahora genera Facebook a nivel internacional es justamente lo que delimita como una especie de sociedad digital que ellos crearon, ¿no? Que no tiene ningún control. No, pero ahora bien, me parece que acá se pasó a otro estadio, porque una cosa, como muy bien decía Mabel, es utilizar la red para venderte zapatillas o que vayas a ver tal película o comentarte tal libro, y otra cosa es para orientar tu voto, una decisión política de semejante envergadura que, por lo que ha pasado a través de Cambridge Analytica, esta consultora, está cambiando la configuración del mapa geopolítico del mundo. Es algo, no sé cómo ven ustedes. De información que estuvo circulando masivamente, en realidad es tal como vos lo marcás. Ese es un riesgo que nosotros, te diría que en algunas investigaciones habíamos advertido que esto era posible. Nosotros cuando empezamos aquí a trabajar estos temas, entiendo que sectores académicos lo vienen detectando de mucho antes y advirtiendo al respecto. Nosotros, por ejemplo, hicimos una investigación basada, te doy un ejemplo de esta inquietud, en la tarjeta voz de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la tarjeta voz de la Ciudad de Buenos Aires está diseñada, tiene un chip RFID, está diseñada para colectar información e inclusive tenía descuentos comerciales. Pensás qué piola este mecanismo, ¿no? Pero toda esa información que va traqueando en manos de, lo estábamos pensando en una unidad estatal, ¿no? Nos generaba la inquietud de cómo se usa esa información, cuánto tiempo se conserva, qué uso se les da, porque hay toda una lógica, al menos en Argentina, en los sistemas europeos, relativo a colectar información, que es, porque hay regulación legal, que es informar para qué se piden los datos, cuál es el uso que se va a hacer. El dato tiene que estar acotado en su uso. No es lo mismo en Estados Unidos, que no tiene ley de protección de datos personales. ¿Sí? En Estados Unidos la lógica es mercantilista pura, se vende, es la lógica de la sociedad inclusive, ¿no? Pero absolutamente, como vos marcás, ya hay una subversión de valores y principios hasta de los estados occidentales. Cambridge Analytica vende estos servicios de manipulación de voto. De hecho, salió inclusive un video donde los referentes de la empresa lo dicen sin ningún pudor.
y cómo efectivamente han intervenido en otros países que tienen menos control y menos visibilidad, como no me acuerdo qué país de África era un país Nigeria. Nigeria. Sí. En América Latina, en México también. Repercutió porque fue Estados Unidos. Les voy a dejar una pregunta para después de la pausa que vamos a hacer ahora. Es decir, ¿cómo cambia el escenario de diálogo colectivo? Porque cuando se masifica de esa manera y pierde escala, ¿no? Es decir, nosotros siempre tuvimos el escenario democrático donde podíamos escuchar, y lo democrático es que en la misma plataforma se pueden escuchar las distintas voces y tomar una decisión. Cuando la segmentación en este mare magnum de información hace que cada vez y una de las cuestiones que aparecieron, que cada vez la gente escucha más a los círculos que ya están convencidos, ahí colar cualquier tipo de noticia falsa es mucho más fácil. Entonces, ¿cómo están viendo ustedes esto? Pero lo dejamos para después de la pausa. Voz de Neo 1825. Estamos. Biogénesis Vagó. La evolución de la salud animal. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Cuando cambias tu celular usado por uno nuevo, cambian tus salidas, cambian tus habilidades, cambian tus locuras, cambian tus paisajes, cambian tus anécdotas. Si sos Movistar, cambiar tu celular hoy es mucho más fácil. Con Plan Canje, trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo. Movistar. Elegí todo. Seguimos en Asuntos Públicos conversando sobre lo que significa el uso de datos, las redes sociales, en este escándalo reciente sobre el uso de datos de Facebook para campañas electorales en Estados Unidos. Estamos con Valeria Milanés y con Leandro Ucciferri, a los que les preguntábamos cómo se construye hoy un escenario común de debate colectivo democrático con esta cacofonía de voces y esta posibilidad de manipulación que nos están mostrando los datos recientes, ¿no? Sí, creo que para partir, las fake news no es algo nuevo. Creo que lo nuevo en sí es la masividad que empiezan a cobrar a partir de plataformas digitales. O sea, la propaganda política siempre existió históricamente, desde que hay partidos políticos y desde que se quieren influenciar decisiones, digamos, de los ciudadanos para fines políticos, justamente. Lo que viene a jugarse actualmente es justamente la masividad que empiezan a cobrar los mensajes y qué tan perceptible es la gente a recibirlos, ¿no? Y a creer que son verídicos. Hay, al menos la percepción que tenemos actualmente es que los usuarios de Internet a veces son muy, no naif en sí, generalizadamente, pero sí son por ahí más perceptibles a creer que lo que se comunica es 100% verídico y hay una falta de análisis crítico sobre algunas temáticas que se debaten. Entonces, cuando vos tenés una masividad de mensajes que te impulsan una misma narrativa, eso ayuda a que se genere como una especie de, presunción sobre la veracidad de esa información, acompañado justamente a veces operadores políticos que también juegan en las plataformas. Entonces, ahí empieza también otra cuestión con herramientas como bots, por ejemplo, que te ayudan a impulsar un mensaje más allá de tu audiencia de nicho, por así decirlo.
Claro, lo mismo pasa con Twitter, ¿no? Decir, los seguidores, los falsos usuarios, los falsos posteos y esa interacción que en muchos casos es ficcional, no está absolutamente manipulada. Y eso es, ¿cómo ven esta línea de cuestiones? Yo estaba, mientras los escuchaba, agrego algo más que creo que es el tema con la información es, y a través de este famoso algoritmo, no es el tratamiento que se le da a la información, porque de ahí se deriva información que da más conocimiento de los perfiles, porque ahí está toda esta cuestión del microtargeting que salió ahora, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver con lo que se estaba hablando, desde las informaciones que recibe uno en un muro, en una red social, cómo se van condicionando y vos perdés la diversidad y la variedad de opinión porque terminás haciendo todo un rebote de lo que te gusta oír. Cómo eso horada la pluralidad del debate, es como el huevo y la gallina, dónde está el principio, dónde está el final, ¿no? Y todo ese tipo de manipulación de información está dada por este tratamiento que se le da a la información que van levantando, ¿no? Y que no es menor, porque de información que puede parecer inocente sale lo que se llama información sensible, cuyo tratamiento en principio, al menos en Argentina, está prohibido, porque permite discriminación, ¿no? Discriminación en el peor sentido que se le pueda dar a esa palabra. Entonces, lo complejo de todo esto es que como es una fenomenología tan nueva, fíjate que lo de Trump fue hace 2 años y nadie se dio cuenta o llegaron tarde a reaccionar. Estás hablando de Estados Unidos, que es una potencia mundial en tecnología, o mismo lo que pasó con el Brexit en Inglaterra. Bueno, está pasando en todo el mundo ahora. Respuestas inmediatas no hay mucho camino por recorrer y mucha charla conjunta que hacer entre el sector técnico, entre el sector privado, que no quiere resignar ganancias y demás. Y aparte agrego otra cosita más. Hay gente que por cuestiones de economía no puede salir, porque ha podido desarrollar un modelo propio de subsistencia a través de las plataformas, compra y venta, o sea, para mucha gente. ¿Cuáles son los números de eso? No son públicos porque eso los puede saber la empresa, que es la que los mide. Pero hay mucha gente que vive, realmente ha podido buscarle una vuelta o ha desarrollado negocios en Internet y regiones del mundo donde la conexión no existe como acá, entonces solo viven de Facebook, ¿no? Claro. Pero además estamos hablando de empresas de un tamaño colosal, sí. Porque supuestamente uno pensaba que en el mundo de Internet iba a ser fácil, lo que vos mencionabas, la democratización, iba a ser fácil la competencia. Hoy es imposible armar un Facebook. Tiene un valor, como mencionábamos antes, del PBI de la Argentina. Es una empresa de un tamaño enorme, por más que ha sido castigada ahora y haya perdido el 18%. Ahora vos, Valeria, comentabas que nosotros acá tenemos legislación, a diferencia de Estados Unidos. ¿Nos protege realmente esa legislación o es retórica? Mirá, es un poquito retórica y te voy a decir por qué. La legislación que tiene Argentina, que es la Ley de Protección de Datos Personales del año 2000 y además un reconocimiento constitucional que fue incorporado en la reforma de 1994, que parece que me pongo aburrida hablando de leyes, pero digamos, para los que estamos trabajando en esto son hitos sustanciales porque eso nos da una ventaja comparativa a nivel latinoamericano y a nivel, te diría, de otros países del mundo, que no es nada menor. La ley recoge principios que son de primer nivel, que responden a los mejores estándares. ¿Qué tiene la ley? Falta de lo que se conoce como enforcement en la jerga, o sea, es difícil de aplicar. ¿Por qué? Porque un organismo de control para poder controlar al Estado respecto del uso de las bases de datos públicas y a los privados respecto de las bases de datos privados tiene que ser autónomo en lo posible y tiene que tener presupuesto, ¿sí? Siempre, de investigaciones que hicimos, nosotros criticamos estas deficiencias estructurales de la ley, que estaba pensada para ser un órgano autónomo en su inicio, el órgano de Contralor, y hubo un veto en su momento y quedó como una dependencia de 4º grado del Ministerio de Justicia. ¿Qué capacidad de control de las bases públicas puede tener? Poco y nada. El año pasado, esa oficina fue absorbida por lo que es la nueva Agencia de Acceso a la Información Pública, que es un órgano
autónomo, ¿sí? Críticas de eso, y la Agencia de Acceso a la Información Pública está pensada para el ejercicio de un derecho distinto al de la protección de datos personales. Que además creo que me parece que en esto hay dos niveles. Creo que incluso en la concepción de la ley, no sé si me equivoco, lo que estaba primando es cómo proteger al ciudadano del uso por parte del Estado de organismos públicos de su información. Lo que se vino desde el 2000 para acá de una manera muy vertiginosa es el uso, ya no de organismos públicos sobre el que puedo, no sé, una vías data para que me digan qué información tienen de mí, por qué la usan, los verás, ¿no? Esas cosas complicadas. Es el uso comercial y político de los datos que nosotros volcamos voluntariamente, espontáneamente y sin mucha noción de lo que estamos haciendo cuando lo hacemos, aún con niveles educativos altos, es más la cosa de la confiabilidad, de para qué no importa mi dato. Esto me parece que eso es lo que cambia sustancialmente, ¿no? Es decir, cómo se protege al ciudadano común del uso y la manipulación de empresas. Nuestra percepción ahí es que la ley no está al día. Hay un intento, hay un borrador que pasó varias instancias de consulta, pero que todavía está en instancias de borrador para actualizarla a las nuevas realidades digitales, digamos, pero ahí, Mabel, hay que sumar qué pasa con la ley de financiamiento de partidos políticos, qué pasa con la ley de financiamiento de campaña, porque las últimas 2 elecciones acá, las redes cobraron un protagonismo inusitado. ¿Cómo se financió eso? Bueno, ahí hay mucha investigación para hacer, al menos nuestra. Estamos participando ahora en una investigación global en ese sentido. Pero ahí hay que levantar alfombra, ¿no? Y es un tema que siempre ha sido delicado, imagínate ahora. En el minutito, sí, que nos queda. No, pero yo quería destacar un segundo algo, que esta investigación surge por una investigación de los viejos diarios de papel. ¿No? Es decir, realmente el papel del periodismo serio en esto fue clave. No nos hubiéramos enterado, tal vez. No. Bueno, realmente este tema es apasionante, nos da para muchos programas porque es actual, está pasando ahora y estamos todos pensando qué hacer. Así que bueno, la vamos a seguir en otro momento. Esto ha sido todo por hoy en Asuntos Públicos. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches.